Bueno, yo ahí voy ya viendo los ojitos que van apareciendo, que quiere decir que ya empieza a haber gente a la que le apareció que comenzó el vivo. Eh, bueno, primero buenas tardes. Acá en Buenos Aires tenemos un día con mucho frío y por allá por Neuquén, que ahora nos van a contar un poquito, está nevando. Así que estamos todos con frío. Y como ven, hoy es algo distinto a lo que veníamos, a lo que yo venía presentando, que era esto de estar sola en pantalla. Logré buscar tecnología para poder armar esta posibilidad de charlar, en este caso de A3. Así que bueno, tengo como invitadas a Graciela y a Mónica, y la idea es hablar de interculturalidad y ESI. Así que bueno, les pido a Graciela y a Mónica que se presenten, que cuenten un poquito la experiencia de trabajo que tienen y largamos y empezamos a conversar sobre el tema. Bueno, comienzo yo. ¿Te parece, Dale, Moni? Graciela. Sí, sí, Bueno, comienza. buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, como muy agradecida, Laura, por este espacio, por esta oportunidad que nos das de contar una experiencia que venimos pensando, transitando con Mónica hace varios años. Me parece como importante saber que nuestro trabajo con Mónica Sardina tiene ya un par de años. En el 2017 las dos fuimos integrantes del equipo provincial de ESI de Neuquén, de la provincia de Neuquén, donde estamos en este momento. Y bueno, y desde ese lugar, como equipo ESI, uno de los roles más importantes que tiene un equipo técnico es el acompañamiento a los docentes, a las docentes en la incorporación en las instituciones educativas de la educación sexual integral. Y por eso a mí esto me parece como importante hacer un pantallazo, un acercamiento, porque seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando conocen la ESI, conocen que se basa sobre 5 ejes y sobre 3 puertas de entrada. A mí me parece importante nombrarlas porque vamos a ir volviendo constantemente a estos puntos. Y bueno, ¿cuáles son esos ejes? Los ejes son que son enfoques que tienen que ver con los derechos, con la perspectiva de género, con la diversidad, con la afectividad y con el cuidado del cuerpo. Nosotras desde ese lugar empezamos a pensar cómo tensionar el eje de la diversidad, ¿no? Que el eje es respetar la diversidad, ¿no? En esto que el enfoque que tiene la educación sexual integral es todo rechazo de una forma única de identidad, de ser, de estar. Entonces queríamos como complejizarlo, reconociendo la lucha que vienen haciendo los movimientos sociales, ya sea por la diversidad sexual, los grupos disidentes sexuales, lo cual en ese marco, bueno, surgió la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Entonces nos abocábamos más en ese eje a reconocer la diversidad, pero sobre todo la diversidad sexual. Consideramos que en este tiempo se están escuchando las voces de otros movimientos sociales, culturales, ¿no? Ancestrales, que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, tiene que ver también con la migración que hay, que se observa con mayor cantidad en los últimos años en la Argentina. Entonces comenzamos a tensionar ese eje. Y lo hicimos pensando en la interculturalidad. Y bueno, ¿qué es la interculturalidad? Antes de comenzar a desarrollar ese marco teórico, ya me estaba olvidando de recordar, bueno, cuáles son las puertas de entrada. Yo le dije, vamos a hablar de las puertas de entrada de la ESI. Bueno, ¿cuáles son esas puertas? La primera tiene que ver con nuestra propia sexualidad, ¿no? ¿Cuáles son esos mitos, esas creencias, esos prejuicios que traemos y ponemos en juego cuando trabajamos, aún cuando entramos a la escuela, ¿no? La segunda puerta de entrada tiene que ver con los contenidos curriculares, tiene que ver con la organización institucional y con lo que irrumpe en la escuela. La tercera puerta de entrada tiene que ver con la familia y la comunidad. Estas puertas que están como divididas, pero que son
rotatorias, o sea, yo puedo entrar en una y sale en otra, o sea, constantemente, igual que los ejes, que los vamos pensando en forma circular, yo puedo abordar el eje de la diversidad, pero estoy poniendo en juego lo que tiene la afectividad, el cuidado del cuerpo, la perspectiva de género, y desde este lugar nosotros lo hacemos pensando las relaciones de poder que se ponen en juego en una institución educativa. Por eso es muy importante, o sea, no pensamos en toda la comunidad, sino lo enfocamos en las instituciones educativas. Entonces decimos, O sea bueno, que estaría como más situado, digamos, el trabajo sería situado, digo, todas estas puertas de entrada que vos planteás por un lado y los ejes, pero situado fundamentalmente en el espacio de lo escolar, digamos, o sea, el trabajo o en las instituciones en general. exactamente. Y ahí es donde nosotros vamos a contar la experiencia que hicimos, ¿no? En esto que yo les decía al principio, que lo pensábamos como equipo de ESI en ese momento, buscábamos como elementos o dispositivos que nos ayudaran a visibilizar, ¿no? eh, las diversidades posibles o algunas de las diversidades que nosotros veíamos. Y así fue que mi compañero tenía un torno y empezó a tornearme para mí algunos muñecos, porque yo soy una fanática así de tus juegos, Laura, que los tengo todos, y así nos conocemos. Sí, Es tal cual. importante, nosotros como docentes todos queremos tener las herramientas para poder trabajar. Y así surgieron estos muñecos que le llamamos bonecas y que, bueno, después les vamos a contar cómo lo hicimos. Y bueno, ¿y cómo fue la intersección que nosotros hicimos pensando la interculturalidad? ¿No? Hicimos, antes de darle la palabra a Moni, nosotros desde una interculturalidad crítica, que es una perspectiva, ¿no? que pone la mirada en las estructuras y en la matriz colonial del poder. Y acá lo que analizábamos eran las relaciones de poder, ¿no? Entonces, ¿qué mirábamos en la institución educativa? Eso, el ser, el estar, el pensar, el conocer. Entonces decíamos, pero si todo esto es lo que dice la definición de la sexualidad, ¿no? Entonces, si yo hablo de interculturalidad, también estoy hablando de la sexualidad, y acá me parece importante que otra cosa que dice la ESI, que es lo transversal, ¿no? Nosotras siempre decimos, la ESI debe ser transversal, más allá de que haya un espacio específico para trabajar un taller de ESI, la ESI tiene que estar atravesada esa perspectiva en toda la escuela, en toda la organización institucional, más allá de lo curricular. Y ahí dijimos, perfecto, bueno, empezamos a pensar ese eje. Pero decimos, bueno, ¿y qué es entonces la interculturalidad? ¿O qué no es la interculturalidad? Y aquí, bueno, Moni nos va a contar qué es lo que... Antes de dejarla, Moni, no sé si ustedes llegan a ver los comentarios, no sé si a ustedes les aparecen los comentarios, a mí sí me aparecen acá de costado. Acá tenés dos fanáticas, Graciela. Emilce, que por un lado dice muy creativas las bonecas, así que las debe conocer, y Florencia, que dice grosa Graciela Soberón. Así que bueno, acá tenés hinchada que tiene que ver un poco con el trabajo que ustedes vienen haciendo. Bueno, Mónica, contá un poquito, presentate y contá un poquito esto que te propone Graciela, ¿no? Del tema de qué sería la interculturalidad. Bien. Bueno, como nombre es Mónica, Mónica Sardina, yo soy profe de Ciencias de Educación, trabajo en formación docente, y bueno, fui convocada en 2017 para conformar el equipo de Ciencias provincial y trabajar con las escuelas. Nosotros desde este lugar veníamos haciendo los talleres con docentes, con estudiantes, y trabajamos toda la perspectiva, la mirada de educación sexual integral, y la fuimos atravesando con esta que es la interculturalidad. Lo que iba surgiendo en los talleres era este cuestionamiento acerca de qué es interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad nos referimos
qué sentidos tiene, cómo se construye el sentido de la interculturalidad. Es un concepto nuevo, es un concepto que se está construyendo hoy, quién lo fue construyendo, quiénes fueron abonando este concepto. Y bueno, ahí alrededor de ese concepto surgieron muchas preguntas acerca de cómo dentro de este marco, que es la interculturalidad, esta perspectiva de la interculturalidad junto a la ESI, se están construyendo otros conceptos que tienen que ver con la identidad, con la cultura, con territorio, con derechos, con desigualdades. Nosotros lo que fuimos haciendo, digamos, es acompañar a las escuelas en ese sentido. La experiencia que vamos a relatar tiene que ver con un fuerte acompañamiento también, y experiencia, no un acompañamiento en este caso, sino una experiencia de haber trabajado con las muñecas para tensionar la mirada que tenemos como docente acerca de la interculturalidad y a la vez esté atravesada por lo que es ESI. En las escuelas son distintas en territorio, no es lo mismo una escuela de villa, una escuela de campo, una escuela de ciudad, una escuela de asentamiento, no es lo mismo. Las identidades están en esas instituciones todas distintas, todas están distintas miradas, trayectorias, historias de vida. Y bueno, con la experiencia única, lo que primero hace es interpelar la propia mirada, ¿no? La mirada de interculturalidad. ¿Qué pasa cuando miro a un estudiante en el aula? ¿Qué miro? ¿Desde qué lugar es mi mirada, no? Y bueno, lo que fue, digamos, pasando es que al principio la consigna, cuando trabajaban las profes, la consigna, fueron contando desde el debe ser de la interculturalidad, ¿no? Es decir, no, yo soy una profe que contiene, una profe que seguramente que sí, una profe que contiene, una profe que incluye, una profe que genera otras diversidades culturales, sociales, otras diversidades. Pero después, cuando fuimos trabajando la otra consigna, lo que fue es tensionar esa mirada que aparecía en el principio como el debe ser la práctica docente o el debe ser la docente en esa institución escolar. Aquí lo que no parte, digamos, nosotros hemos partido de un marco teórico, también lo habíamos hablado mucho con Graciela, es que cuando uno parte de... Bueno, ahí me parece que se cortó. Venimos con problemas, si se escucha mal es porque Mónica, en este momento en Neuquén ustedes contaban que estaba nevando y Mónica decía que recién quizás el tema de la conexión tenía que ver con eso, así que puede ser un poco por eso que se cortó y que se escuchaba un poco mal. De todas formas, quizás con Graciela podemos, ahí estás Mónica de nuevo. Se cortó y no te escuchábamos, pero si no podemos hacer, a ver, intento hacer como un raconto, a ver, de un poco de lo que planteaste, que además me parece súper interesante, esto de como cada escuela, cada cultura, cada forma de acercarse a esas niñeces o esas adolescencias, un poco vos lo que planteabas es esto de interpelarse y de poder primero trabajar de alguna manera con uno mismo, ¿no? Primero poder mirar esto de que quizás uno dice que es inclusivo, que es que tiene como, que puede ser, digamos, también, pero que es interesante esto de poder repensarse todo el tiempo y tensionar qué es lo que nos pasa. Yo quiero contar algo que nos pasó y que me pareció interesante cuando charlamos y cuando empezamos como a pensar esta charla, yo una de las cosas que me acuerdo que les había dicho cuando hablamos de interculturalidad era, bueno, quizás en Buenos Aires no tenemos, creo que era mapuches que yo les había dicho, y Graciela me hizo el comentario y me pareció piola, esto, bueno, quizás sí, y seguramente sí, pero uno no sabe. Entonces, digo, desde mí misma, la posibilidad de interpelarme, de preguntarme, de volver a mirar qué nos pasa un poco con estas diversas culturas. Más o menos lo resumí, Mónica, Sí, así sí, reconectamos. Bueno, dale, a ver si ahora... así como hay, digamos, en esta primera puerta de ESI, que hay una interpelación acerca de qué es la sexualidad, ¿no? Nos preguntamos nosotros qué es la sexualidad, lo mismo pasa en interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad?
desde qué lugar miro a mis estudiantes. No sé, yo me imagino en Buenos Aires, en la Villa 31, una mujer con rasgos que parece que es de Bolivia, y está la pregunta, ¿de dónde es? ¿De Bolivia? ¿Es de Jujuy? ¿Es de Perú? Y uno cuando habla de interculturalidad está hablando de identidades, pero la identidad, digamos, no tiene que ver con esa aportación cultural, la identidad tiene que ver con el contexto donde está, no solo es mirar el qué, ¿no? El qué es veo yo, sino cómo estoy mirando, digamos, esa aportación cultural. Esa identidad se va construyendo aparte, otra cuestión para debatir ahí, para tensionar, esa identidad que yo miro ahí, la estoy mirando también desde mi propia identidad, ¿no? Y nosotros con Graciela lo que hablábamos siempre es que estamos todos construida con una matriz colonial, que es racista, clasista, sexista, heteronormativa. Todo esto, en esa matriz colonial, está en el plano social y también está en las escuelas. Y que nosotras no quedamos exentas, como docentes no quedamos exentas de esa mirada. Entonces tenemos que primero replantearnos nosotras mismas de qué lugar estamos mirando para poder mirar a ese estudiante. Y después, y una vez que miramos, no es solo que miramos la identidad, sino cómo conseguimos ahí alrededor de esa identidad que también se está construyendo, porque en esa identidad también habitarán otras identidades. Esto de las interseccionalidades, ¿no? que hablan distintas autoras. La ESI, digamos, viene como abrir esta puerta, ¿no? Cuando uno habla de los ejes, como planteaba Graciela, este eje de la emoción, por ejemplo, cómo me siento frente a un vínculo, ¿no? En la escuela, un vínculo con la maestra, un vínculo con mi compañera, con mi compañero, ¿cómo me siento yo en ese vínculo? ¿Desde qué lugar estoy construyendo mi vínculo? Ahí aparecen otros matices que tienen que ver con estas relaciones de poder, tienen que ver con esta mirada también clasista. O sea, yo decía la Villa 31, ¿no? Que es lo que conozco por escuchar, no por conocer. Pero bueno, que justamente es un territorio donde habitan muchas otras identidades y que desde ese lugar, en esta identidad, está en un contexto donde no solo es identificar esa identidad, en qué territorio está, sino cuál es su contexto, ¿no? De formación, conformación, y cómo la escuela, digamos, va a ir construyendo, abonando a esa cuestión identitaria. Y bueno, no sé si querés que vayamos haciendo el cruce, Graciela, ¿cómo fue la experiencia para que... Bien. Dale, me parece perfecto, un poco como para bajar. No, igual venimos bien, pero un poco como para bajarlo a lo concreto, ¿sí? Sí, bueno, en esto a mí me parece como lo que dijo Moni, como pensarlo o reiterarlo para que no se nos vaya como pensándolo en otro lugar, que la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, ¿no? Y esto es el resultado de la interacción que decía Moni, ¿no? De los aspectos biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, étnicos, religiosos, geográficos, y lo podríamos seguir como afectando. Ahora, esto yo noté acá que a mí me parece importante y lo quiero leer porque es un significado así, dice: no se puede pensar el género sin pensar también en su sentido etnizado, racionalizado y de clase. Y no podemos pensar la etnicidad sin la clase y sin el género. Pensar en identidades interseccionales translocadas, no separadas, ¿no? Ahí viene la complejidad que yo creo, ¿no? Esto que dice Moni, bueno, ¿qué es lo que vemos cuando vemos al otro, pero qué sentimos con lo que vemos también? Entonces ahí lo relacionamos con la primer puerta. Y ahora les vamos a contar la experiencia propiamente dicha. Nosotras lo que les contaba de estos muñecos, que los bautizamos bonecas, que están hechos en madera. No sé si se ven, ustedes que lo ven. Acercalos un poquito, se ven medio de costado, pero yo los conozco, entonces acercalos, si no, anda mostrando algunos, si no, así, de a uno. De alguno traté. Bueno, ahora mientras les cuento. Dale. Lo que nos propusimos en un taller que fue en unas jornadas para docentes de nivel primario y también estudiantes avanzadas de la carrera de magisterio, era generar un espacio de debate y reflexión acerca de las representaciones y relaciones de poder en el ámbito escolar.
y visibilizar esa matriz colonial del ser, el saber y el estar, el cuerpo, para pensar las intervenciones en las escuelas. Ese fue nuestro objetivo. ¿Qué hicimos? Primero, Moni lo dijo un poco al principio, bueno, el disparador fue qué es la interculturalidad, ¿no? Le fuimos preguntando a las docentes, todas mujeres, no es un dato menor, todas las que participaban eran mujeres, entonces les preguntábamos qué es la interculturalidad, ¿no? Y hacíamos ese listado con esa lluvia de ideas que usamos mucho los docentes. Y lo primero que sale el deber ser, ¿no? Si yo soy docente, estoy estudiando, yo sé lo que es la interculturalidad. Entonces salían palabras como inclusión, como cultura, como derecho, como distinto, como, bueno, salía todo yo le digo todo lo políticamente correcto, lo que debe ser. Entonces después, divididos en grupos, les íbamos entregando estos muñecos en madera, donde cada caja tiene 6 muñecos, entonces mostrábamos distintas diversidades, corporalidades posibles, ¿no? Sabiendo que pueden haber muchas otras, ¿no? Entonces personas con diversidad funcional, ¿no? También representábamos esto de diversas edades. Claro, en masculino, lo ver, no sé si ahí se ve, los bracitos están para el costado. Nosotros decíamos que esta caja eran integrantes de una comunidad educativa, de una escuela, que a lo mejor eran las escuelas donde ellas trabajaban. Claro. Entonces, también, bueno, una persona mapuche, nosotros les mostrábamos, le dábamos la caja sin darle, ¿no? Distintas identidades, edades, ¿no? Y entonces les decíamos, la consigna era, yo les muestro una, pero si por ahí hago acá una acrobacia, puedo mostrar otras identidades, personas, bueno, diversidades. Por ejemplo, ahí, mientras va mostrando Graciela, no sé, yo le pregunto al público, ¿qué ve ahí en esas bonecas, no? ¿Qué ve ahí? ¿Qué historia de vida puede haber en esa boneca? Cada uno se va a hacer una historia de vida distinta. Depende de la matriz con la que esté mirando, ¿no? Decir, bueno, aparte de eso también lo que va a interpelar ahí es lo corpóreo, ¿no? Como esto de lo blanco, lo negro, lo marrón, por ahí como dice Chana Mamani, esta interculturalidad de los marrones, ¿no? Que también, digamos, frente a esta idea de lo blanco, lo negro y lo marrón, pareciera que no está en la escuela. Y en todo caso está presente, y nos tendríamos que preguntar de qué forma está presente, y más teniendo en cuenta este concepto de las relaciones de poder que han desarrollado muchos autores cuando hablan de interculturalidad, cómo, digamos, está presente. Entonces, uno decía, bueno, nosotros cuando presentábamos las consignas que ven ahí, ¿no? Y aparecían distintos relatos, distintas historias para estas bonecas, ¿no? Claro. Entonces lo que les pedíamos era que establecieran un orden jerárquico, ¿no? Según las relaciones de poder que ellas podían visibilizar, que eran de clase, de etnia, de género, de corporalidades, de culturas. Bueno, quisieran un orden y que debatieran al interior de cada grupo, bueno, qué aspectos ellos veían como que eran privilegiados, qué representaciones sociales habían, qué estereotipos, esto que dicen, ¿qué se refleja en estas relaciones de poder? Y lo que nos llamó en principio mucho, bueno, y después nos contaba cada grupo sin ninguna intervención por parte nuestra. Entonces lo que hacían ustedes solo escuchaban. Solo escuchábamos. Entonces, el agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad las ponían con las personas mayores, y a los varones siempre los ponían juntos, ¿no? En esta siempre recuerdo que esto lo pensaron como el director de la escuela, o sea, si hay un varón, es el director de la escuela. Es el director. Otras cosas que salían en las conversaciones es, bueno, pero ¿y dónde están las personas trans? Y nosotros le decíamos,
¿y cómo es una persona trans? ¿Qué es lo que yo Claro, espero ver de un estereotipo una con una persona trans. persona trans? ¿No? Cualquiera puede ser una persona trans. ¿Qué es lo que podían ver? Entonces los iban agrupando. Y la segunda parte del taller es que lo complejizábamos, les entregábamos a cada grupo 2 mitos, que por ahí Moni estuvo indagando sobre los mitos, para que pensaran esa organización con unos mitos. Estos mitos que elegimos tienen que ver también con la ubicación, el contexto. Esto también es muy interesante pensar la interculturalidad en el contexto, ¿no? Nosotros lo pensamos en un contexto de una provincia de Neuquén, donde están los pueblos originarios, los mapuches, y que hay un movimiento social, cultural muy importante de reclamo de los pueblos por sus territorios y su reconocimiento. Entonces, trabajamos sobre estos mitos. Los leo, Moni, y si querés, vos analizá de lo que trajo los mitos, porque cuando les dimos esto, ahí fue un cambio, ¿no? Hasta ahora veníamos lo que debe ser, ¿no? Claro. Pero cuando les dimos los mitos, hubo un cambio muy importante en el taller. Uno era, los argentinos somos todos descendientes de europeos. En Argentina no hay negros, la Argentina es un crisol de raza. En la Patagonia los indígenas murieron en la campaña del desierto. Los bolivianos y los paraguayos aumentaron el desempleo y la inseguridad. Los hijos de salteños y jujeños son bolivianos. Los mapuches son chilenos. Los mapuches son conflictivos. En la ciudad no hay mapuches. Les entregamos estos mitos, ¿no? Bueno, Moni, ¿querés compartirnos? Sí, ¿cómo surgió la idea de trabajar los mitos? Bueno, en la escuela siempre circulan estas frases, mitos, ¿no? La escuela está fundada, digamos, en esta base de lo monocultural, y que es clasista también en este sentido de la escuela, digamos, circulan frases acerca del otro, ¿no? De cómo miro el otro y cómo cuestiono al otro desde mi propia mirada, que es lo que veníamos diciendo anteriormente. Pusimos los mitos porque es lo que circula y de eso se habla poco o casi no se habla en la escuela, ¿no? O yo lo escucho pero lo dejo pasar, una pelea de chicos, una pelea de adolescentes donde se insultan, bueno, lo que entendemos que hay violencia, y por ahí lo miramos desde ese lugar, pero no profundizamos qué otra cosa puede aparecer desde esa frase. Esas frases circulan todo el tiempo. También en esto quisimos traer, porque bueno, una de las cuestiones que está en la escuela son estos mitos fundantes de la escuela, y que hay que desarmar, hay que deconstruir, hay que ver qué va apareciendo, desacartonar eso, ¿no? ¿Qué sería un mito? Es un relato que va circulando con sentidos de verdad, ¿no? Este sentido de verdad lo que hace es legitimar una conducta, legitima una acción, legitima y naturaliza una forma de estar en la escuela, legitima y naturaliza un vínculo, normaliza una acción. Entonces, todo eso gira alrededor de ese mito. Pusimos varios y todos distintos porque también lo que tiene esta escuela moderna que está fundado sobre lo blanco, lo occidental, lo eurocéntrico, esta cuestión de que pareciera que no hay otros descendientes que no sean descendientes de europeos, ¿no? Y hay de todo, hay hijos de personas que vienen de países limítrofes, niños que son de pueblos originarios, y están presentes en la escuela. Entonces no queríamos dejar ninguno, así como habían muchos otros más que tuvimos que descartar, y bueno, empezar a tensionar con esto de cómo circuló el mito, fue re interesante porque parecía al principio que era algo que circulaba y que no era parte de mi relación, ¿no? Docente-estudiante. Circula entre ellos, ¿no? Después las personas, las profes, las maestras que participaban de esta experiencia, fueron comentando que en realidad ellos también le habían pasado en su trayectoria escolar anterior. Y ahí empezó esto, bueno, cómo se sentían, por qué no los habían hablado antes,
con quién los habían hablado y qué pasó en esa respuesta, ¿no? Esto sí lo comenté a la maestra o a la profe de ese momento y no me llegó el apunte. Bueno, esto me pasó y preferí no decirlo porque me sentí mal. Bueno, aparecieron Bueno, muchas otras cosas. ahí hay algo de los mitos que vos recién decías, ¿no? Como toda la definición de los mitos, y quizás lo interesante, y en este planteo que las dos hacen, y que para mí es súper importante hacer hincapié, que es esto del propio trabajo sobre uno mismo. Fíjate que esta misma historia de estas docentes que también les habían pasado estas cosas, que quizás siguen reproduciendo porque no se las replantean, porque de alguna forma, como el mito está instalado, se naturaliza y queda y va pasando, y no son capaces tampoco quizás de verlo en el día a día, en estas cuestiones de conflictos que puedan aparecer, porque como pasa a ser normativo, de alguna forma no lo ven. Por eso me parece que es súper interesante esta propuesta que ustedes están haciendo o que hicieron de trabajar desde este lugar. Sí, después lo que Gracias. hace el mito, digamos, el análisis del mito junto con las bonecas es, bueno, replantearse uno mismo qué le pasó en su historia de vida, cada uno tiene una historia distinta, sino que también desde ese lugar, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para resignificar las historias de otros que también están pasando por la misma situación. Y ahí viene, digamos, esto de volver a mirar a mis estudiantes, pero desde otro lugar. Esta segunda puerta que hablaba Graciela al principio, ¿no? Como cuando yo replanteo qué es la sexualidad y después la segunda puerta lo que hace es trabajar la sexualidad en un sentido transversal en la institución escuela o en el currículum o en un proyecto institucional. ¿Cómo lo puedo trabajar? Lo mismo pasa en la interculturalidad. Una vez que yo me interpelo desde qué lugar estoy mirada y desde qué lugar fui mirada yo, desde qué lugar me miraron a mí, ¿no? Entonces, Eso, ¿cómo yo puedo trabajar después la interculturalidad en la escuela? Y acá, cuando empezamos también a abrir el campo, digamos, de la interculturalidad, aparecen como distintas concepciones, ¿no? Una que tenía que ver solamente con esto de mirar al sujeto, a la otra persona como portador cultural. Y no es, la interculturalidad no es eso, digamos, sí, hay una forma de ver a una persona como con su portación cultural, pero no es lo único que aparece ahí. La interculturalidad tiene que ver con las relaciones de poder que están mediando nuestro vínculo, ¿no? Y que desde una cultura superior o una cultura blanca, occidental, eurocéntrica, estoy mirando al otro. Y que desde ese lugar, en ese vínculo, le otorgo un lugar. Cuando las maestras, las personas que participaron en el taller, pueden mirar eso, analizan. Nosotros después les preguntamos, Graciela, y me ayudas a memorizar un poquito esto, le preguntamos, bueno, ¿qué lugar ocuparían ellas en este orden, no? Claro. Y ahí también surgió otra cosa, que era cómo ellas se miraban y no ocupaban, cómo ellas se miraban y creían que ocupaban un lugar, no sabían dónde ubicarse. Si ubicarse en el lugar que ellas creían que tenían que ubicar, porque en esa relación de poder hay una relación jerárquica de poder en la escuela, ¿no? Si era maestra, o si era directora, o si era supervisora, creían que debían ocupar en un lugar, pero a la vez decían, bueno, no sé si ponerme en ese lugar o ponerme en el lugar que realmente me miran. Yo no estoy en el primer lugar, estaría en otro lugar. En esto que dice Moni, que fue como, sí, cómo miramos a nuestros estudiantes, pero en esa mirada nosotros y nosotras también somos mirados. Entonces, Y ¿cómo como nos todo miramos? pasa por ese interjuego de miradas, de alguna manera. ¿No? Pareciera que nosotros estamos mirando, pero que no somos mirada. ¿Y qué expectativa hay en ese estereotipo de maestra o maestro que yo espero, ¿no? Si yo me voy ya a la tercera puerta de entrada y miro como familia, cuando yo llevo a mi hijo, a mi hija, a mi hija a la escuela, ¿qué espero que sea esa docente? ¿No? En esa primera mirada. Y ahí un relato de una de las docentes que fue como, yo le digo como un habilitador de otros relatos también, ¿no? Porque ella cuenta que la última materia que rindió para recibirse de maestra, tuvo que rendir un montón de veces, porque rendía y no, se preparaba de otra forma y siempre le salía mal. Ayudaba a otros compañeros y compañeras y los compañeros salían bien y ella no.
hasta que le preguntó a la docente, ¿no? A la docente de la cátedra, ¿por qué salía mal? Y la docente le dijo, porque yo no te veo como maestra. Si yo llevara a mi hijo a la escuela donde estás vos, la cambio de escuela. O sea, esto que estamos contando, no lo estamos inventando, seguramente y los que nos escuchan han escuchado estos relatos un montón de veces, Totalmente. ¿no? Entonces, no te veo como maestra. ¿Cuál es eso? ¿Cómo debe ser una maestra? Si yo tengo una maestra en esto de pensando en las corporalidades, siempre traigo el ejemplo de que una maestra que trabaja en el nivel inicial, si está por jubilarse, si tiene una corporalidad grande, si es gorda o gordo, se espera. Si es varón, la otra vez contaban, si es varón, claro, si es varón y está en el jardín de infantes. Entonces digo, justo me tuvo que tocar a mí esta docente, bueno, ¿cuánto de eso se pone en juego? ¿No? Y ahí salían otros relatos. Sí, a mí me preguntan, vengo del norte del país, si soy de Bolivia, ¿no? Esto de pensar que las familias que vienen, si son, creemos que son bolivianas y no pensamos que son del norte de nuestro país. Bueno, todo esto constantemente se está poniendo en juego. Y Mónica siempre me hace ver, y ayer me compartió un video de un adolescente mapuche que hablaba sobre el nuevo ciclo que comenzó en estos días, el ciclo de la naturaleza, el ciclo mapuche, que tenía el pelo verde, ¿no? Un adolescente que tenía un buzo como cualquier otro, no sé qué decía el buzo, pero el pelo verde, con una vincha de color que... Ahora, yo lo puedo pensar como mapuche, ¿no? Esto que vos traías, Laura, también, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, volvemos a esa puerta de entrada, ¿no? Y cuántos de estos mitos, en mi casa, en mi familia siempre nos decían hay que mejorar la raza, ¿no? O sea, si alguno se casaba con una persona rubia, mejoraba la raza. Y eso estaba naturalizado. Sí, ¿no? Son marcas que quedan a fuego. Quedan a fuego marcadas. Y realmente limita las posibilidades. Y nosotros desde la escuela, bueno, yo también le contaba ayer a Moni de una historia en los actos escolares. Por ahí, Moni, después podés contar esto. Bueno, alguien que en las formas, ¿no? Acá en Neuquén tenemos esa forma 1, forma 2, depende el acto escolar cómo va a ser, ¿no? Y era una forma 3. Así que venga alguno que tenga el guardapolvo limpio para ser el abanderado, ¿no? ¿Cuánto hay puesto ahí, ¿no? ¿Cuánto discrimina? Si yo no tengo el guardapolvo limpio, ¿qué significa? ¿No? Que en mi casa no me cuidan, bueno, ¿cuánto de esto? No, y un poco lo que decía Mónica, ¿no? Esto de cuánto tiene que ver con el origen de la escuela, con cómo se construyó la institución escuela, y que entonces un poco es también, o sea, todo esto que ustedes plantean, pero también que la misma escuela tiene que repensarse en esto que vos estás contando, en esto tan simple como el tema del guardapolvo blanco, y que suelen ser discursos que uno escucha, que tienen que estar de determinada manera. Entonces, lo que me parece también interesante de lo que ustedes plantearon es esto de mirarlo desde la ESI, que quizás es como lo diferente o lo innovador del planteo, porque uno lo podría mirar quizás desde la diversidad de corporalidades, pero ustedes lo están poniendo de una manera transversal, lo están mirando como una perspectiva, como una manera en realidad de hacer este interjuego de mirar y ser mirado, que yo agregaría, porque un poco lo fueron diciendo, pero no sé si... que queda como un bloque de, por un lado, el docente, la institución, las familias, los estudiantes, o sea, cómo todo esto está absolutamente cruzado y se va interconectando, y un poco lo que vos decías, Mónica, ¿no? que está plagado de mitos y de estereotipos y de miradas y de formas de abordaje. Por eso me parece que es muy interesante el taller, un poco la propuesta, ¿no? El taller que ustedes traen, y que un poco vos decías, Graciela, que no era necesario necesariamente, si bien estaría buenísimo tener esos muñequitos, pero vos dijiste que ya los hiciste como de una edición limitada y no están disponibles, pero que uno podría trabajar con otros materiales esto mismo, porque en realidad tiene que ver un poco con la perspectiva. Bueno,
Eso sí, ahora estuvimos pensando con Mónica, pero algo que vos dijiste a mí también me pareció importante. Pensando en la ESI desde lo transversal, ¿no? Si yo, en la escuela secundaria es muy común que cuando haya un pedido de la ESI esté relacionado con el cuerpo y la salud, esté relacionado Con la con los profesora de métodos, biología. claro, con los métodos, por ejemplo, en secundarios, algo que los adolescentes siguen reclamando es, bueno, queremos métodos anticonceptivos. Entonces, digo, hablábamos con Moni, ¿cómo podemos pensar, ¿no?, de esto de enseñar métodos anticonceptivos desde la perspectiva de la interculturalidad? Ah, me encantó. Si no, ¿Cómo sería? claro, ¿cómo sería? Sería una buena pregunta. Bueno, por del saber, ¿no? El docente que es el que sabe y que va a exponer y que le va a enseñar a los chicos y las chicas que no saben nada, ¿no? Nada del deseo, nada del placer, nada de... Bueno, y en esto me acordé algo más que también hemos estado conversando, sin olvidarme de lo anterior, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Pensando que Moni la nombró, no sé si lo voy a encontrar acá, a Chana Mamani, que bueno, tiene un libro de poesía de erótica, ¿no? Y entonces ella dice cómo pensar estos cuerpos, ¿no?, deseables, deseados, con sexualidad, con sexo, con erotismo, son cuerpos deseados. Esos cuerpos, lo dice ella Sí, lo sí. confirma, ¿no? Entonces, digo, puedo pensar la interculturalidad de ahí, estoy dando un taller de métodos anticonceptivos, pero lo primero que hablo es del deseo, del placer, ¿no? No, y Bien, quizás esto que vos planteaste, si la interculturalidad también tiene que ver con los espacios de poder y con los claro, lugares jerárquicos y con los diversos lugares, ya el correrse el docente del lugar de saber, de alguna manera le estás dando una mirada, una perspectiva que tiene que ver con lo intercultural, ¿no? ¿Sería algo así? Claro, bueno, sería ¿querés agregar? la Sí, pregunta que por ahí nos hacemos es cómo trascender el mito fundacional de la escuela, que es racista, clasista, blanca, eurocéntrica. ¿Cómo trascender ese mito fundacional? Y ahí esa pregunta nos abre, digamos, muchas puertas porque, por un lado, hay todo un trabajo institucional, ¿no?, que es la escuela, que dentro de, digamos, dentro de ese trabajo institucional hay todo un trabajo que tiene que ver con el currículum, con los distintos espacios, no es algo, esto no es, digamos, una tarea para un docente de interculturalidad o de No. ESI, ¿no? Tiene que ver con todos nosotros, o sea, si queremos cambiar una mirada que tiene una matriz colonial, ¿no?, lo podemos hacer perfectamente en la escuela como docente. Bueno, ¿cuál es la mirada? ¿Qué es lo que tiene esa matriz colonial? Es esto que veníamos diciendo, tiene algo de racismo, de clasismo, de sexismo, es blanco, heterosexual, eurocéntrico. Bueno, esa matriz está en la escuela y hay que ver cómo desarmarla. La escuela lo que tiene son dispositivos. El dispositivo como el currículum, por ejemplo, que es algo muy fuerte, que está como algo naturalizado, lo que naturaliza son conocimientos escolares frente a otros conocimientos. ¿Qué pasa con los conocimientos de los pueblos, pueblos originarios, ancestrales? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Están dentro de la currícula de la escuela? ¿Cómo están? Tendríamos que ver. No solo si están, sino cómo están. Cuando un texto, un manual de grado me dice que los pueblos originarios existían, ya me está Claro, diciendo que ya está. hoy no están presentes. Entonces, la identidad de ese niño, de esa niña, de ese niño, que es de un pueblo originario, no sé, me imagino en el Chaco, los Cuon, acá en Neuquén, los Sí, sí. mapuches, en Buenos Aires también hay descendientes de Sí, pueblos sí, originarios. cualquier cuestión que tenga que ver con recuperar los orígenes, sea cuales sean esos Exacto, exacto. orígenes. bueno, Si no pueden ver sus conocimientos, ¿no?, dentro de un currículum, que es el que legitima dentro de una institución escolar, ¿dónde pueden mirar sus conocimientos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, también hay autores que hablan mucho esto de cómo se fue silenciando, digamos, esa historia a través del ocultamiento, o sea, no se muestra, no está, no aparece
entonces no existe. Bueno, pero sí están presentes, existen de distintas formas y territorialmente están presentes. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo desarmar eso. Hay una autora que me gusta mucho que es Sara Ahmed, que ella habla justamente de que las instituciones a veces registran el qué, pero tenemos que ver el cómo. También esta otra autora, Caterina Walsh, que habla de la pregunta, ¿no? La pregunta, una de las herramientas, a veces uno pregunta, bueno, dentro de la interculturalidad tenemos herramientas para abordar esto, ¿no? ¿Qué herramientas pedagógicas, didácticas para abordar la perspectiva que pueda hacer este cruce de ESI con la perspectiva intercultural? Sí tenemos, y una de las herramientas, así como tenemos el recurso, que es las bonecas, por ejemplo, en este caso, la otra es la pregunta, ¿no? Una pregunta incómoda, una pregunta que nos cuestione, una pregunta que nos haga pensar, una pregunta que no veamos la respuesta. Bueno, eso Es que muy incluso en esto que importante. ustedes dieron recién como ejemplo, esto que plantearon y que quizás todavía no tienen la respuesta, pero que ya se hayan hecho la pregunta de cómo trabajaría en un colegio secundario los métodos anticonceptivos desde la interculturalidad, es esto mismo que vos estás planteando. En realidad es plantear la pregunta. Y a mí me parece eso como muy básico, o sea, de ahí es donde partimos. Si nos podemos hacer esa pregunta, quiere decir que ya hay algo que internamente de alguna forma se está moviendo, porque si no existe la pregunta, es que uno justamente está como muy atravesado por lo natural o lo que está naturalizado, lo que considera que es de cierta manera y no hay pregunta. Sí. Vos querías decir algo, Graciela, me parece. Antes que termine el tiempo, pues estoy viendo que ya termina. Bien, estamos bien. Acá la ventaja de con respecto a Instagram a la hora te corta. Acá podemos seguir, así que Bien, tranquila. bien. Bueno, no, que con Graciela ayer hablábamos justamente que nosotros hemos partido, digamos, de un marco que tenía que ver la ESI, la interculturalidad y de las relaciones de poder que aparecen en estas dos perspectivas, ¿no? Pero que eso abrió muchas otras puertas, muchas otras relaciones, o sea, es interculturalidad con las identidades, con los contextos, con territorios, con cuerpos, con historias, con estereotipos, o sea, seguimos abriendo con pedagogías, ¿no? Pedagogías decolonial, pedagogías que tienen que ver con esto de que se fue con una de las autoras que habla y dice que lo que se fue armando también es una pedagogía del odio, a veces en la escuela cuando uno deja pasar este tipo, ¿no?, de cosas, se sigue, digamos, fundando la escuela en este odio hacia el otro que es distinto, ¿no? Es marrón, es de un pueblo originario, es de un contexto diferente, o sea, que esto abre, ¿no? Y que seguramente, porque el público que está escuchando, no sé, yo no puedo ver las preguntas, me encantaría por ahí que nos tires algunas Sí, quizás ahora podemos empezar a plantear que puedan preguntar, ¿sí? Porque sí, así que empiecen a preguntar y yo se las leo. Bien, estamos analizando, o estamos contando, digamos así, la experiencia que nos llevó, digamos, a hacer otros análisis, ¿no? Y me imagino yo que el público que vos tenés también tiene, digamos, como otras historias como para seguir ahí tironeando, viendo qué hay ahí, viendo de qué tensiones van apareciendo. Está buenísimo. Bueno, eso quería decir antes. Buenísimo. En esto de, por ahí como retomar y que no se pierda la experiencia y cuál era el objetivo de ese taller que nosotras queríamos contarles, ¿no? Que era, por un lado, el debate y la reflexión, como poner, evidenciar todo esto que nosotros estamos diciendo, las relaciones de poder que están puestas en juego constantemente en la escuela. Y esto que Mónica trajo también de, bueno, ¿y yo cómo me pongo en esa jerarquización que hicimos? No estamos afuera. Seguramente nosotras ejercemos, seguramente no, puedo confirmarlo, ejercemos también una relación de poder con otro y con otra, en esa escala. Entonces, Mónica dijo, bueno, esto también, yo pregunto, bueno, lo ponemos en evidencia, lo debatimos, y ahora, ¿cómo sigue? Y volviendo a lo que, cómo enseñamos los métodos anticonceptivos, ¿no?, que fue una cosa que nos planteábamos ayer, y bueno, ahí yo creo que se pone en juego esto que también lo dijimos, que tiene que ver, parece que el conocimiento lo tiene el docente, ¿no? Y ahí me parece que
la importancia de preguntar. Cuando uno va a hacer un taller, un trabajo, cuando preguntarle a nuestros docentes, a los alumnos, a las alumnas, a los alumnos, ¿qué saben? ¿Qué aprendieron en esto ¿no? De cuánta historia Sí, sí, yo porque traigo? ¿Qué me contaron? ¿Qué seguro que hablo ya con ellos? saben cosas. Claro. Pregunto, pero ahí acá hay otra cosa que es importantísimo, que es escucho, ¿no? Porque muchas veces, si yo les pregunto, pero escucho, puedo escuchar todo, puedo escuchar eso que le dice uno más en voz baja a otro o a otra en el oído, de costado, en el chiste, puedo escuchar una escucha activa, porque ahí volvemos otra vez a esa primer puerta de entrada. ¿Y qué me pasa a mí con lo que estoy escuchando? Porque a las docentes, a los docentes siempre se nos... Y si no sé, y si me preguntan algo y yo no tengo esa experiencia sexual, ¿qué hago? ¿Qué le respondo? ¿No? Entonces, fíjate que ahí está, es preguntar, es escuchar, ¿m? Habilitar, decimos nosotros, y posibilitar que eso suceda. Nosotros podemos Sí, para eso tiene que llevarnos haber una disponibilidad. Y para eso tiene que haber una disponibilidad de parte de quien está coordinando en ese momento. y después acompañar, acompañar y esperar. A mí me gusta en eso de esa espera, que es una espera, que no es una espera de que dejo ser o dejo estar nada más, es una espera que acompaña, que habilita, que escucha, que pregunta, entonces es otra vez circular. Y fíjate que en esto de lo circular volvemos a los ejes de la ESI, ¿no? Hay un derecho que tienen, dicen nuestras leyes y dice la ley 26150, todos y todas y todos los estudiantes tienen derecho a tener una educación sexual integral. ¿Integral cuál es? ¿Cuál es el conocimiento científicamente validado? Conceptualizado. Entonces, por eso es que pensar esto en la ESI a mí me parece que nos parece que es muy interesante e importante. Sí, y fundamentalmente, a ver, yo creo que hay varias, yo me quisiera quedar como con varias palabras, ¿no? Que fueron surgiendo, cuestiones que tienen que ver con el derecho, con esto que vos acabas de decir también, con los derechos, con la posibilidad de la pregunta, con la posibilidad de la escucha, con las cuestiones de poder. Y hay algo que quiero tomar de lo que vos dijiste, Mónica, que me parece muy válido, porque a veces en la ESI no se toma en cuenta esto de lo que tiene que ver con el odio que puede haber detrás de las diferencias y de las diversidades, y que se puede trabajar un montón desde la ESI, que a veces nos quedamos como con una sola parte, ¿no? Con toda la cuestión que tiene que ver con la genitalidad. Vos hablaste también, Graciela, del tema del placer, de la erótica, que también es algo que queda por fuera muchas veces y es algo de lo que no se habla. Entonces me parece que, a ver, hay algo de esta perspectiva que fíjense que tiene que ver con hablar desde la perspectiva de la diversidad. Yo pensaba cuando vos empezaste hoy contando algo que charlamos cuando comenzamos, que era, bueno, hay algo de la diversidad de géneros que se puso sobre la mesa, ¿no? Y que se empezó a ampliar. Bueno, quizás falta esta diversidad, ¿no? Pensar como la diversidad en general, lo diverso, que puede ser desde corporalidades diversas, puede ser de género, puede ser de clases sociales, o sea, cómo todo eso en realidad tiene que aparecer y se tiene que cruzar con todos estos ejes y estas puertas de entrada y de salida y de ida y vuelta de la ESI. No No, y ahí, sé si sí, quizás, si yo voy a abrir como que para que haya preguntas, si les interesan, y si no, bueno, bueno, vamos no, en cerrando, esto así que cuenten. dale. Como agregar esto que vos decías, que tiene que ver con los derechos, pero que me parece como muy importante, que todo esto está siempre como respondiendo, o tiene que estar respondiendo a reclamos sociales y culturales. Siempre decimos que la ley de educación sexual integral no fue porque se reunieron unos diputados y senadores y decidieron que nosotros nos merecíamos, que los chicos y las chicas se lo merecían, sino que hay un reclamo y una militancia por todo, ¿no? Para que se cumpla, para que sea efectivamente en las escuelas. Y bueno, hay un reclamo en esta zona donde nosotras vivimos que tiene que ver con
el reclamo por el territorio, ¿no? Esto también, los movimientos feministas, decoloniales, ¿no? Los territorios como cuerpos también, que han sido violentados y siguen siéndolos todavía. Bueno. Bien, bueno, Mónica, vos querés también quizás, no sé, con algo que quieras cerrar. Yo sigo buscando si hay preguntas y si no, bueno, me parece que fue más que interesante y creo que pudieron dar como los lineamientos principales como para poder empezar a pensar, quizás esto, ¿no? Como abrir preguntas, que a veces es un poco, por lo menos a mí es el objetivo a veces de estos vivos, ¿no? No necesariamente, no es dejar recetas ni cuestiones cerradas, sino abrir preguntas. Sí, no, decir que tampoco, a ver, nosotros si bien contamos esta experiencia, hay también otras experiencias, no sé, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de trabajar con escuelas que están tratando de desarmar este mito fundacional de la escuela, ¿no? En un jardín de infantes, por ejemplo, en esto de trabajar con las familias que son de pueblos originarios. En la ciudad de Neuquén, uno se imagina que los pueblos originarios aparte están en la cordillera, en la ruralidad, también es, digamos, eso también hay que tensionarlo ahí, ¿no? Y no, es una escuela, un jardín de infantes, donde las familias son de origen mapuche, del pueblo mapuche, entonces trabajar, digamos, desde un proyecto distinto, y los actos se organizan de distintas maneras, entonces distintas formas. Bueno, también hay otro proyecto en la escuela donde también estamos acompañando, donde se pone en tensión la cuestión identitaria, porque hay muchas identidades, es una escuela que está en un contexto, digamos, a los márgenes de la ciudad de Neuquén, ¿no? Con todo una cuestión de carencia frente al acceso, a las desigualdades económicas ahí muy fuertes, y desde ese lugar también se está trabajando en un proyecto distinto desde la perspectiva intercultural y ESI, y que en ambos proyectos lo que tienen en común es que las tensiones, cuando uno se mira a sí mismo, revisa su propia historia de vida y en eso reconoce algunas cuestiones y otras cuestiones las va a ir transitando también, porque es un proceso. Las va a ir transitando, las va a ir madurando y va a ir en la medida que va intercambiando con sus estudiantes, con la lectura, con la realidad del contexto de la escuela, con las prácticas que uno va elaborando y haciendo trayectoria en la escuela, también va como delineando, tejiendo otras cosas que hace que pueda desarmar, ¿no? Esto también, que es un proceso. Desarmarse a uno mismo, desarmar la propia matriz colonial que tenemos, lleva tiempo. Y lo mismo le pasa a las familias, ¿no? Porque también hay esta cuestión de que pareciera que se está dejando de lado la argentinidad y uno no está en eso, sino que dice, no, frente a distintas identidades, en esta diversidad cultural, bueno, posibilitar, no solo identificar, ¿no?, esa diversidad cultural, sino también posibilitar que todos estemos en las mismas relaciones de poder, en los mismos sentidos de igualdad, y que ahí, bueno, surgen todas muchas tensiones que tienen que ver con esto de la argentinidad, el patriotismo, y bueno, trae mucha cola ahí para cortar. Y hay mucho, pero quiero un poco quedarme con eso, con el tema de los tiempos, con la paciencia que también uno a veces tiene que tenerse y el respeto a los propios tiempos y al tiempo de las otras personas con las que trabajamos. Me parece que hay algo de esto que también ustedes están planteando por detrás de toda esta idea, y que, a ver, que va más allá de la ESI, en realidad tiene que ver con considerar a la otra persona como persona, y que no es menor, y que a veces uno lo dice de esa manera y parece, ay, pero un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Que todos creemos que somos inclusivos, o que creemos que hacemos un montón de cosas que están bien, y en realidad hay que estar mirándose todo el tiempo y hay que tener esa paciencia, ¿no? Para darse ese tiempo y para animarse. Digo, ustedes lo armaron como proyecto y funcionó. A ver, por acá dicen los silencios pedagógicos en la escuela, qué importante, necesario y urgente intervenir. Bueno, y acá hay varios comentarios de muy interesante escucharlas, qué enriquecedor, muy lindo escucharlas, construyen una pedagogía de la interpelación. Bueno,
Les agradezco muchísimo. Se supone, porque esta es la primera experiencia que hacemos así en simultáneo, pero se supone que todo esto queda grabado en Facebook, así que para quienes no lo hayan podido ver, después lo compartimos y yo por lo general después los descargo y los paso a YouTube. Bueno, les agradezco, realmente fue muy enriquecedor y me encantó escucharlas y me parece muy lindo todo ese proyecto que están haciendo y un poco como vos decías, Mónica, seguramente hay un montón de otros proyectos, pero bueno, era interesante escucharlas y aprender, que me parece importante. Así que bueno, Graciela y Mónica, les agradezco un montón. Gracias a vos, Laura, gracias. Bueno, y nos vemos para el próximo vivo el viernes que viene. Y bueno, y yo hago un aviso así mientras ahora vamos terminando. Las dejo igual todavía, quédense y escuchen. La semana que viene este proyecto, Poner en Juego, cumple 5 años, así que estoy ahora en breve, voy a lanzar una propuesta para que juguemos un poco en conjunto festejando estos 5 años de Poner en Juego, que vienen con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.